Jamás imaginé que el hijo por el que me sacrifiqué completamente acabaría desechándome como si fuera un objeto antiguo. Allí me encontraba, de pie en el brillante pórtico de su recién estrenada casa de campo de 10 millones frente al lago. El vestido ondeaba con fuerza debido al viento del atardecer, pero lo que sentía no era una sensación de frío. La expresión arrogante en los ojos de Adam, mi querido hijo, caló hondo en mi corazón. Quiero agradecerte por el obsequio, mamá. Ya puedes relajarte y descansar en una residencia de ancianos. De repente, con esa actitud sarcástica que nunca percibí en su voz durante mi infancia, me lanzó hacia un abismo del que pensé que no regresaría. Mis maletas se deslizaban por el suelo como desechos, y en ese instante anhelé correr hacia ellas, abrazarlas y rogar. Sin embargo, no. Permanecí en una posición firme. Acaricié el relicario que siempre llevo colgado al cuello, donde guardo una fotografía suya de cuando era pequeño, con una sonrisa y los dientes manchados de chocolate. Vaya ironía que nos encontramos. ¿Verdad? El niño que solía prometer protegerme en mi vejez ahora me rechazaba de su vida con un golpe invisible. Los rayos solares se reflejaban en las lágrimas que recorrían mis mejillas. No estaba seguro si las lágrimas eran producto de la tristeza o de la furia. Puede ser cualquiera de las dos opciones. A pesar del temblor en mis manos, me forcé a mantenerme erguida. Dentro de mí, volví a decir lo mismo. Margaret, no te rindas. Hoy no, en esta ocasión no. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que quería escapar de mi pecho. Cada pulsación me hacía recordar los esfuerzos que había realizado. Las noches completas en vela a causa de la fiebre que padecía. Las comidas que dejé de hacer para que él pudiera participar en la salida escolar. Reparé los zapatos en repetidas ocasiones para que él pudiera contar con el calzado más adecuado. ¿Qué sigue? En este momento me encontraba fuera de la vivienda que contribuía a financiar, con cada centavo que había guardado a lo largo de los años. Mordí fuertemente mis dientes al observarlo cerrar la puerta de golpe. Oí el sonido reflejado, un ruido profundo que resonó en mi corazón. No recibí ni una segunda mirada. Para él, representaba una molestia. Una responsabilidad. Tomar un merecido descanso en una residencia de ancianos. ¿Pensaba sinceramente que me iba a dar por vencido tan rápidamente? No tenía idea de la persona con la que estaba lidiando. No soy la mujer vulnerable que él cree que soy, aunque mi melena muestre tonos plateados y al ascender las escaleras sienta mis huesos emitir sonidos, mi vitalidad interior permanece en plenitud. Giré lentamente. Tomé una profunda bocanada de aire y, al mismo tiempo que recogía mi maleta dañada, me hice una promesa. No se quedaría sin reacción esta traición. Pensaba en ponerme de pie incluso si mis rodillas estaban muy desgastadas. Si algo he aprendido en mi vida es que nadie, ni siquiera un hijo, puede faltar el respeto a mi dignidad. Mientras el sol se ocultaba tras el lago, experimenté una serenidad gélida que me invadió por completo. Un susurro tenue llegó a mis oídos. Aquí no acaba esto. Un mes antes de ese fuerte golpe en la puerta, me movía por la vida como si estuviera flotando entre las nubes. ¿De qué manera podría haber anticipado lo que estaba por ocurrir? Fue Adam quien logró persuadirme para vender mi piso, el lugar donde se guardaban todos los recuerdos de mi juventud. En ese lugar florecieron sus ilusiones, sus rabietas, sus primeras carcajadas al hacerle cosquillas en la cocina. Con una expresión de felicidad que le enseñé personalmente, me miró fijamente y me pidió que vendiera la propiedad. Con esos fondos completaremos la remodelación de la cabaña, crearé una habitación exclusiva con vistas al lago, la existencia que siempre te aseguré. Recuerdo perfectamente esa jornada. Nos encontrábamos en presencia del abogado, en una sala fría impregnada con el aroma de café pasado y documentos. Entretenía mis dedos con el relicario que pende de mi garganta. Su piel se erizó. Mi interior me susurraba que no estampara la firma, que aguardara un poco más. Sin embargo, en ese momento, Adam tomó mi mano y la apretó con delicadeza. Recordé la sensación de calor que experimentaba en mi infancia, cuando se refugiaba detrás de mis faldas para evitar ser reprendido. Mamá, confía en mí, es momento de que te relajes. ¿Cuál era mi alternativa en ese momento? ¿Es apropiado tener dudas sobre la confianza en mi hijo? La desconfianza se me quedó atragantada, como si hubiera tomado un sorbo amargo de medicina. Con una sonrisa en el rostro, estampé mi firma. Regresamos a nuestro hogar con la carpeta repleta de documentos y el alma rebosante de esperanzas. Anoche, me dispuse a hacer mi té de manzanilla habitual antes de ir a la cama. Tomé asiento en el antiguo sofá,
contemplando el ocaso que se reflejaba en el cristal, visualizando la apariencia de mi próximo cuarto, con unas cortinas de color blanco y un sofá perfecto para disfrutar de mis novelas románticas al compás de los trinos de las aves del lago. Las fotografías del pasado las coloqué en un recipiente de galletas y les añadí mi escritura poco pulcra. Para la nueva vivienda. Recordé con alegría los atardeceres estivales, la suave corriente de aire que se colaba por la ventana y Aram acercándome una taza de té caliente. Ingenua. Siempre presumí de ser perspicaz con la gente, pero me descuidé con él. Por varias semanas, Aram se acercaba con diseños y estimaciones, mencionando los materiales extranjeros y la cocina de concepto abierto con una isla en el centro. Mientras me enseñaba fotos en su tableta, me daba la sensación de que tenía conocimiento sobre arquitectura contemporánea. Me decía constantemente, disfrutarás de la vista más hermosa del lago, mamá. Mientras tanto, mi piso se quedaba sin muebles. Cada vez que se llevaban un mueble, sentía que un fragmento de mi historia se desvanecía. El silencio crecía en intensidad, impregnando cada esquina con un aroma de despedida. Sin embargo, yo, inocente, me decía a mí misma. La familia es lo más importante y por ella se hace todo. Esa noche, tras poner la firma, recé en voz baja, tal como solía hacer cuando Aram era un bebé enfermo y yo le acariciaba la frente húmeda. Solicité que todo se desarrollara de forma favorable, que el esfuerzo que realicé tuviera recompensa. Si en ese momento hubiera comprendido que al firmar estaba renunciando a mi libertad, si hubiera sido consciente de que me estaba entregando a quien sería mi carcelero con una sonrisa encantadora, pero, ¿qué capacidad tengo yo para prever lo que vendrá? Después de que Aram me dejó plantado en la puerta, lo primero que hice fue buscar el teléfono. Ese antiguo teléfono con tapa, lo adquirí con descuento ya que solamente lo empleo para comunicarme con mi hijo. Contacté a mi compañera Teresa que estaba en la iglesia. Siempre me comparaba con una hermana. Respondió con esa voz apacible que siempre me calmaba. Seguramente, Margaret, se trata de una confusión. Adam es un joven ejemplar. Aguarda un momento, pronto te contactará. Dejé el teléfono a un lado y fijé la vista en la pantalla, esperando que se iluminara con un mensaje especial. Luego me puse en contacto con Dolores, la vecina que solía llevarme pan recién horneado los fines de semana. Me escuchó en completo silencio y apenas pudo articular una palabra. Vaya locura, Margaret. Vaya locura. Estuve sentada en un banco del parque durante varias horas. A pesar de la baja temperatura de la madera, no experimentaba sensación alguna. Sostenía con firmeza el relicario en la palma de mi mano, tan apretado que me dejó una huella en la piel. De vez en cuando, echaba un vistazo al teléfono, aguardando ver a Adam en la pantalla. Un mensaje, una llamada, incluso si es solo para expresar su enojo y explicarme su furia. Sin embargo, los pequeños se entretenían cerca, persiguiendo una pelota mientras corrían. Mientras tejía, una madre joven los observaba sin prestar atención a mi desgracia. Un fuerte viento agitó mi cabello, provocando un instante en el que parecía que mi corazón se dividía en dos. Fue en ese momento, sentada en el banco, cuando comprendí que mi papel de madre no era como lo había idealizado. La Margaret no era una persona poderosa, capaz de superar cualquier obstáculo. Allí me encontraba, sin compañía, temblando como un frágil trozo de papel. Tuve la idea de regresar a la cabaña, tocar la puerta con fuerza y rogar. Adam, por favor permíteme regresar, soy tu progenitora. Sin embargo, en ese momento me mordí el labio. ¿Cómo podría conservar mi honor si llevara a cabo esa acción? Tras un tiempo, me dirigí hacia el puesto de revistas en la plaza. Adquirí una botella de agua y una barrita de cereales. La mujer que me atendía me observó con compasión, pero yo mantuve la mirada alta. A pesar de que mi cuerpo se resquebrajara internamente, no permitiría que nadie presenciara mi rendición. Durante mi vuelta al banco, vino a mi mente una expresión que solía decir mi abuela. La familia puede ser tu refugio o tu arma. Siempre pensé que Adam era mi refugio. Fui tan inocente en ese momento. Permanecí en ese lugar hasta que el sol se ocultó entre las copas de los árboles. A medida que caía la tarde, las sombras se extendían y el trinar de las aves adquiría un tono melancólico. Al fin metí el móvil en el bolso y me puse de pie. Cada etapa se sentía como transportar un saco lleno de rocas. ¿En qué lugar pensaba descansar? ¿De qué manera podría iniciar desde el principio? No encontré ninguna respuesta. Sin embargo, en mi interior, una suave voz me susurraba, Margaret, no te pongas de rodillas. Aún no. De esta manera,
con los huesos doloridos y el corazón destrozado, me alejé a pie. A pesar de desconocer mi destino, tenía claro que no me rendiría. Tras esa tarde en el parque, me fue imposible conciliar el sueño durante toda la noche. Entré a un motel económico, de los que despiden olor a humedad y cuentan con sábanas ásperas. Después de asegurar la puerta, me senté en el borde de la cama y contemplé el suelo. A través de la hendidura, las luces del pasillo se filtraban, proyectando sombras alargadas sobre la pared. De vez en cuando, el ruido de una puerta cerrándose bruscamente me sobresaltaba. Presioné el relicario contra mi pecho, como si lo estuviera utilizando como protección. Al día siguiente, opté por dirigirme a la cabaña sin previo aviso. Avancé con lentitud, sintiendo cómo resonaba cada uno de mis pasos en mi mente. Al llegar, me aproximé sigilosamente y me oculté en el pasillo sin hacer ruido. Lo oí en ese lugar. Adam, mi querido hijo, mi razón de ser, disfrutando con alegría junto a sus amigos en la sala. Aquella anciana parecía un dispensador de efectivo andante, con piernas y líneas de expresión. Sus palabras provocaron una explosión de risas en la habitación. Mis piernas empezaron a temblar. Experimenté la sensación de que la tierra se dividía bajo mis pies y me engullía por completo. Ante la disyuntiva de correr o irrumpir con gritos, no sabía qué decisión tomar. Permanecí inmóvil en ese lugar, con la respiración agitada. Gracias a los fondos obtenidos de la venta de su apartamento, logré finalizar la construcción de la piscina y adquirir mi propio barco. Continuó avanzando, orgulloso y altivo como un gallo en su corral. ¿Y adivinen cuál es la mejor parte? Ahora ya no tengo que preocuparme por cuidar a mi madre. Recibió una ovación de parte de un amigo. Un individuo se mofó de mí al copiar mi tono de voz. Oh, querido hijo, por favor, bebe la infusión de manzanilla. Nadie pudo contener la risa, mostrando una total falta de compasión. Coloqué una mano sobre mi pecho. Experimenté un escalofrío recorriéndome la columna vertebral. Después de todas las veces que estuve pendiente de su salud, de sacrificar mi anillo de compromiso para financiar sus estudios universitarios, ahora solo era motivo de burla para él. Salí sigilosamente de ese lugar. Avancé sin volver la vista atrás, con un zumbido en los oídos. Al llegar al motel, me recosté en la cama y me tapé la cara con las manos. Las palabras resonaban en mi cabeza como un eco maléfico. Máquina de retiro con pliegues. De repente, las lágrimas brotaron sin previo aviso. Me incliné hacia adelante como una hoja empapada. Las lágrimas caían sobre el colchón, creando pequeñas manchas de tono oscuro. Traté de tranquilizarme alisando el mantel invisible que solía planchar en mi cabeza, pero no lo conseguía. No pude disfrutar de mi infusión de manzanilla esa noche. La taza permaneció sin cambios en la mesa, desatendida y fría. El relicario permaneció en mi mano. Al abrirlo, observé la imagen de Aram de cuando era pequeño, con esa sonrisa que consideraba tan sincera. Al deslizar mi dedo por su rostro, experimenté una combinación de enojo y melancolía que me provocaba malestar en el estómago. En ese cuarto sombrío, fue entonces cuando me percaté. El hijo que pensaba conocer ya no era la misma persona. Hacía mucho tiempo que se había marchado, y yo permanecía aferrada a un ser espectral. Después de cerrar el relicario, lo apreté con tal intensidad que sentí dolor en los nudillos. Decidí no permitir que ninguna otra ofensa llegara a mis oídos. Al día siguiente, con los ojos aún inflamados y el corazón destrozado, me puse en contacto con Ellen. Mi compañera de toda la vida, desde la época en la que preparábamos empanadas para vender en la parroquia. Siempre me repetía que era muy permisiva, que debía aprender a poner límites sin titubear. Habíamos acordado encontrarnos en un acogedor café del vecindario, de esos con aroma a café tostado y pasteles que evocan la ternura de la cocina casera. Al llegar, Ellen ya se encontraba allí, aguardando con un pedazo de tarta de manzana y un café doble. Tomé asiento frente a la mujer y al cruzar miradas, exhaló un suspiro prolongado. «Margaret, ¿qué te sucedió?», susurró al hablar. Dirigí mis ojos hacia abajo. Mis manos se entretenían con el relicario, dándole vueltas repetidamente. Tuve dificultades para empezar. Sentía como si tuviera piedras en la garganta, se me cerraba. Sin embargo, una vez que comencé, no pude detenerme. Le he narrado toda la situación. La transacción del piso, las promesas incumplidas, las burlas a mis espaldas, el cajero automático envejecido. Ellen prestaba atención a mis palabras sin interrumpir, simplemente asentía con la cabeza, sus ojos brillaban. Al concluir, un profundo silencio nos rodeó como una pesada cobija.
El sonido de la cafetera resonaba suavemente, acompañado por el suave tintineo de los cubiertos. Ellen soltó el tenedor para agarrarme la mano. Margaret, no te encuentras sola. Emitía un tono seguro y a la vez delicado, similar a un abrazo que no se veía. Vamos a solucionar esta situación. Se quitó las gafas. Utilizó el borde de su blusa para limpiarlos. Comenzó a mencionar documentos, textos legales y prerrogativas. Apenas lograba comprenderla. Era como si estuviera escuchando una lengua desconocida. Sin embargo, su manera de hablar me transmitía calma. Es necesario que verifique toda la documentación relacionada con la venta y la propiedad de la cabaña. Mencionó mientras sacaba su cuaderno. Si aparece tu nombre en algo, incluso en un pequeño espacio, estamos listos para discutir. Mientras conversaba, mi atención se centró en el anillo que lucía Ellen. La persona que da vueltas cuando siente ansiedad. Daba vueltas una y otra vez, como si estuviera exprimiendo sus ideas. Por el contrario, yo simplemente sujetaba mi joyero. En un instante, me percaté de que no podía recordar cuándo fue la última vez que alguien había defendido mi causa. Siempre he sido la persona que luchó en favor de los demás, por Adam, por mi esposo durante su enfermedad, por mis progenitores. En ese momento, era Ellen la que empuñaba la espada. Al momento de recibir la factura, deseé liquidar la cuenta. Ellen me observó con una ceja levantada. No comiences con esos disparates, Margaret. Hoy me toca invitar. Después de salir del restaurante, nos encontramos en la acera y nos dimos un abrazo. El aroma de ella me llegó desde lejos. En un instante, mi corazón dio un vuelco. Aquella noche, en el hotel de carretera, decidí beber nuevamente mi infusión de manzanilla. Tomé la pequeña en mis manos para sentir el calor en mis dedos. Después de varias semanas, experimenté cómo el calor penetraba en mi cuerpo. Mientras viajaba lentamente, me reiteraba en mi mente en completo silencio. Esto no tiene fin aquí. Al cabo de unos días, Ellen me telefoneó temprano, justo cuando aún no había acabado mi infusión de manzanilla. Su tono de voz era diferente, con una nitidez que nunca antes había percibido. Me indicó que me sentara con un simple Margaret. Necesitamos tener una conversación. Tomé asiento en el borde de la cama del hotel, percibiendo una sensación de hormigueo en la parte posterior del cuello. Presioné el relicario con la misma devoción que se le da a un rosario. Ellen me informó que había examinado la documentación de la transacción y los documentos de la casa de campo. En medio de toda la documentación y cláusulas ocultas, descubrió un aspecto que Adam no había tenido en cuenta. Mi participación como coinversora estaba registrada en la propiedad. Desde el punto de vista legal, eso me otorgaba el derecho a una parte significativa de la propiedad. El dinero que invertiste en tu apartamento no fue un obsequio, Margaret. Se ha registrado como una inversión. A pesar de mi confusión, me explicó detenidamente. Apenas lograba entender lo que me decía. Quedé sin palabras. Fue como si de repente me quitaran una venda de los ojos. Durante la conversación de Ellen, observaba escenas de Adam rubricando documentos, mostrando una sonrisa y bromeando con el abogado. En ese instante, me resultó una gestión tediosa. En ese momento, comprendí que allí residía mi única posibilidad de ser rescatado. Ellen continuó avanzando, pero ahí no acaba la cosa. Detuvo por un momento su acción, dando vueltas continuamente a su anillo. Adam solicitó préstamos de gran cuantía para llevar a cabo la remodelación, con la idea de poder refinanciarlos más adelante o recurrir a una mayor parte de tus ahorros. Sin embargo, al convertirte en la principal inversora, esos préstamos pasan a ser responsabilidad tuya directamente. Experimenté una extraña combinación de alivio y melancolía. A pesar del dolor que sentía, una parte de mí se llenó de luz al descubrir que aún conservaba un espacio, una voz, aunque fuera plasmada en un papel. Ellen me garantizó que tenía la autoridad legal para detener cualquier acción en la propiedad y resguardar lo que aún poseía. Recibí la explicación de que, en caso de mi interés, tenía la opción de reclamar mi porción e incluso de impulsar la venta de la cabaña para recuperar la inversión. Margaret, la elección te pertenece, pero si deseas escuchar mi opinión, estoy aquí para ayudarte. Al cruzar miradas conmigo, incliné la cabeza al suelo. Sus manos estaban húmedas. Recordé las noches en vela, el mantel que alisaba repetidamente, mi taza de manzanilla ya fría y la risa de Aaron burlándose de mí como si fuera un cajero automático. Tomé una profunda bocanada de aire. ¿Cuál alternativa más tenía disponible? Permanecer como la madre callada aguardando una llamada que nunca se materializa.
¿Decidir proteger mi honor, a pesar de que mis piernas temblaran? Alcé la vista y me topé con la mirada de Ellen. En ese momento, me di cuenta de que la cuestión no era únicamente el aspecto económico. Mi derecho a ser respetada en mi existencia, a no ser desechada como un objeto dañado, era lo que estaba en juego. Secándome una lágrima, aclaré mi garganta y susurré con determinación: Ellen, es hora de actuar. Mostró una amplia sonrisa. Una leve sonrisa, pero rebosante de determinación. Esa noche, al irme a la cama, me dormí abrazando el relicario. Anoche pude finalmente dormir sin tener que escuchar las burlas de Adam, algo que no conseguía desde hace mucho tiempo. Regresé al motel con la mente confundida. Mi cuerpo parecía haber completado una maratón recién. Al cerrar la puerta, me dejé caer en la cama, abrazando mi bolso con fuerza. Extraje el relicario y procedí a abrirlo. Allí se encontraba la imagen, el pequeño con las mejillas regordetas, aquel que solía decirme Mamuchi cada vez que se caía en el jardín. Recordé la primera ocasión en que lo vi con fiebre, cuando pasé la noche entera rezando por su recuperación. Recordé las meriendas, las notas de cariño que solía encontrar en el desayuno, y comprendí que ya no estaban presentes. En aquella habitación gélida, con el murmullo del aire antiguo de fondo, experimenté verdaderamente la carga de la deslealtad. Adam jamás consideró mi humanidad. Era simplemente un instrumento, un impulso, una cartera andante. Desperté con dificultad para mantener el equilibrio y me dirigí hacia el espejo. Permanecí observando durante un extenso periodo de tiempo. ¿Cuál era la identidad de esa dama con el pelo plateado y una expresión sin brillo en los ojos? Exploré mi rostro en busca de señales de la Margaret que solía reír a carcajadas en las fiestas, la que anhelaba ir a la playa, la que se emocionaba con la idea de tener un jardín repleto de hortensias. Ya no quedaba mucho de lo que solía ser. Tan solo una madre permanecía, ya utilizada y descartada. Me arrodillé en el suelo. Mis lágrimas cayeron sin hacer ruido mientras me cubría la boca con las manos para contener cualquier grito. Experimenté una sensación de que mi corazón se despedazaba, similar a cuando un vaso se cae y se quiebra en pedazos. Sin embargo, en medio de cada llanto, un pensamiento se infiltraba. ¿Hasta cuándo, Margaret? ¿Hasta cuándo permitirás que te falten el respeto? Permanecí en ese lugar, temblando, hasta que sentí dolor en las rodillas. Después de despertar, me acomodé en la cama y desplegué mi antiguo cuaderno. En ese mismo cuaderno solía apuntar tanto la lista de compras del supermercado como las recetas de mi mamá. Escribí con un pulso tenue. En el día de hoy me di cuenta de que nunca estuve incluido en sus planes a largo plazo. Mi papel era intermediario, no definitivo. Aquella que brinda sin esperar nada a cambio. Aquella que brinda apoyo sin recibir apoyo a cambio. Ya no hay más. Después de cerrar la libreta, tomé una respiración profunda. A pesar de tener los ojos enrojecidos y la cara hinchada, experimenté una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Tomar una decisión. No tenía intención de alzar la voz hacia Adam ni de suplicarle por aclaraciones. No pensaba suplicar por su amor. Planeaba ejecutar mi revancha de manera discreta, respetuosa y, ante todo, conforme a la ley. Si algo tenía claro, era que la dignidad es innegociable, incluso cuando el corazón ruega. Preparé una infusión de manzanilla y la sujeté con suavidad. El calor me acogió con la misma calidez que un abrazo. Al probarlo por primera vez en semanas, el primer trago no tenía el sabor amargo al que estaba acostumbrado. Después de enjugar mis lágrimas con el dorso de la mano, arreglé mi cabello y contemplé el paisaje a través de la ventana. A pesar de la oscuridad del cielo, me comprometí a que, a pesar de la extensión de la noche, el alba se presentaría. A la mañana siguiente, me desperté temprano a pesar de no haber podido dormir en toda la noche. Preparé una infusión de manzanilla y la tomé lentamente, observando cómo el vapor ascendía como un largo suspiro. Cogí mi bolso, el amuleto y el cuaderno, y dejé el motel. Aquella mañana, el viento gélido penetraba en lo más profundo de mi ser, sin embargo, percibí que me ayudaba a mantenerme alerta. Me encontré deambulando sin un destino claro hasta que alcancé un vecindario de viviendas de poca altura, con jardines bien cuidados y un aroma a pan recién horneado. En ese lugar se encontraba el diminuto centro de retiro donde Ellen había gestionado una habitación de forma temporal para mí. Una mujer de baja estatura, vestida con un delantal estampado de flores y un lazo en el pelo, fue quien me dio la bienvenida. Me observó con cariño, como si fuera capaz de percibir todas las heridas ocultas que llevaba conmigo. Con una sonrisa delicada, me dio la bienvenida Margaret.
Aquí todos cuentan con suficiente espacio para poder respirar. Me llevó hasta mi habitación, un espacio modesto con una cama acogedora y una ventana que ofrecía vistas a un gran rosal. Después de tocar el borde de la ventana, permanecí un momento percibiendo la frescura del cristal. La voz de mi madre resonó en mis oídos con estas palabras: el valor de una mujer supera sus actos de entrega. Recibía saludos amables de mis vecinos. Era percibida como la mujer amable dispuesta a cuidar las plantas o colaborar con la tarea de doblar la ropa en la sala compartida. Recibía el apelativo cariñoso de Doña Margaret, sin embargo, desconocían la tempestad que albergaba en su interior. A diario, durante mi momento de té en la sala común, observaba a distintas mujeres de edad avanzada, cada una con su propio bagaje de experiencias. Las miraba en silencio, experimentando una combinación de comprensión y aislamiento. A pesar de su apariencia serena, en su interior bullía. Al caer la noche, volvía a mi habitación y desplegaba mi cuaderno. Registraba en papel cada idea, cada memoria dolorosa, cada deslealtad que había guardado en silencio. Como si se tratara de un ritual de expulsión en completo silencio. Mientras arreglaba el mantel de la mesa del comedor, una actividad que suelo hacer, escuché a una de las personas que vive allí mencionar que su hijo le había vendido el automóvil sin autorización. Se mencionaba a la nuera que la había desalojado de la habitación principal. Descubrí que no estaba sola en mi sufrimiento. Sin embargo, a mí me distinguía el hecho de contar con un as en la manga. Ellen me informaba constantemente. Aram aún no tenía conocimiento de que sus transacciones financieras estaban congeladas por mí. Sin imaginar siquiera, desde mi habitación con vistas a las flores, estaba urdiendo mi respuesta en secreto. Cada jornada que transcurría en ese sitio me volvía más resistente. Siempre fui conocida como la madre tranquila y generosa que siempre cedía la última porción de pastel, pero ahora notaba una chispa ardiendo en mi corazón. Cada noche, al beber mi infusión de manzanilla con el relicario cerca, solía decirme a mí misma: no buscaré cariño con insistencia. No tengo intención de perder mi orgullo. De esta manera, sin elevar el tono, sin emitir ningún grito, experimenté una metamorfosis. Mientras me ocupaba de regar las rosas que florecían cerca de mi ventana, sonó mi teléfono y era Ellen en la línea. Se percibía un tono de tranquilidad en su voz, aunque transmitía determinación. Margaret, la tarea ya está completada. Con su firmeza característica, siempre lograba reconfortarme. Se han procedido a bloquear todas las cuentas y fondos que estaban registrados a tu nombre. Aram nunca más podrá tocar tu dinero. Opté por no emitir sonido alguno. Experimenté un alivio inmenso al liberarme de una carga que había llevado sobre mis hombros durante mucho tiempo. Apoyándome en la pared, decidí cerrar los ojos y tomar una profunda bocanada de aire. Ellen siguió detallando aspectos legales. La cuenta principal fue congelada, se revocaron los permisos automáticos y se implementaron medidas de seguridad para evitar que Aram realizara cualquier transacción financiera. Todo lo que aún permanecía se encontraba protegido. Dejé de hablar y contemplé detenidamente las hermosas flores. Entre los pétalos, una abeja volaba de un lado a otro. Consideré la apariencia delicada de la flor, sin embargo, me sorprendió su capacidad para soportar cada ráfaga de viento y cada aguacero. Descubrí que tenía la capacidad de comportarme de la misma manera. Por la tarde, opté por hacer galletas en la cocina compartida para entretenerme. Al combinar los ingredientes con tranquilidad, percibí el aroma de la mantequilla derritiéndose y el azúcar integrándose con la harina. El olor se fue esparciendo por todos los rincones del centro, captando la atención de las demás habitantes como si fuera un encantamiento. Rosa, una mujer de baja estatura que solía llevar un chal sobre los hombros, elogió el agradable aroma que desprendía Doña Margaret. Respondí con una sonrisa y un gesto afirmativo. Mientras retiraba la primera hornada del horno, me observé en el reflejo de la puerta de la cocina. Observé mi cabello recogido, las arrugas marcadas en mi cuello y las manchas en mis manos. Fue la primera vez que no sentí dolor. Las marcas que llevaba eran evidencia de todas las luchas en las que había participado. Llevé una bandeja de galletas a la sala. Me rodearon las residentes. Se reían, degustaban las galletas y expresaban su gratitud hacia mí. Aunque mostraba una sonrisa en mi rostro, mi pensamiento estaba en otro lugar. Me imaginaba a Aram y su reacción al darse cuenta de que ya no podía disponer de mi dinero. Aquella noche, al regresar a mi habitación, me preparé una infusión de manzanilla. Tomé asiento sosteniendo mi taza humeante, observando cómo el vapor ascendía y se disipaba. Reflexioné sobre todas las concesiones que hice, en cada afirmación que otorgué por temor a un rechazo. En esta ocasión,
La ausencia de miedo era notable. Todo estaba tranquilo. A pesar de que mi corazón aún sufría, ya no estaba bajo su control. Acomodéme en la cama, coloqué el relicario en mi pecho y me arropé con la manta hasta el cuello. Experimenté la sensación cálida que me envolvió como un suave roce que llega tarde. Decidí firmemente que, sin importar las circunstancias, no permitiría que nadie, ni siquiera Adam, determinara mi valía. Al día siguiente, al despertar, el cielo se veía gris y el aroma del ambiente era de suelo húmedo. Preparé la infusión de manzanilla siguiendo mi rutina habitual, pero en esta ocasión le añadí un toque de miel. Tomé asiento al lado de la ventana y desplegué mi cuaderno, el cual se había transformado en mi compañero más leal en estos días. Comencé a redactar de manera ininterrumpida. Cada instante en el que experimenté esa sensación de opresión en la garganta quedó grabado en mi memoria sin que pronunciara palabra alguna. Cuando Adam levantó la voz hacia mí por haber quemado su camisa, sentí que la responsabilidad recaía sobre mis hombros. Recuerdo cuando decidí vender mi anillo de compromiso con el fin de cubrir los gastos del campamento, pero él ni siquiera tuvo un gesto de agradecimiento. Cada vez que plasmaba palabras en el papel, sentía como extraía una espina que había estado clavada durante mucho tiempo. A pesar del temblor en mis manos, seguí adelante. En el día de hoy comprendo que el amor auténtico no requiere sacrificios interminables. El sufrimiento causado por el amor no debería ser tan intenso. Rehusé presenciarlo ya que me resultaba más sencillo confiar en la imaginación. Experimenté una sensación cálida en mi pecho, no de sufrimiento, sino de lucidez. Cada vez que pronunciaba una palabra, sentía como recuperaba un trocito de mi esencia que había ido perdiendo a lo largo del camino. Al concluir la escritura, cerré el cuaderno y lo abracé. Me aproximé al espejo para contemplar mi reflejo. La mujer fatigada que observaba no era frágil, a diferencia de lo que creía. Era una superviviente, una luchadora que combatía en silencio. Tomé la decisión de dar un paseo ese día. Coloqué un pañuelo antiguo que tenía guardado, ajusté mi abrigo correctamente y salí al patio. El aroma de las rosas empapadas me rodeó y tomé una bocanada tan profunda que sentí dolor en los pulmones. En mi camino me topé con Rosa, quien estaba tejiendo mientras estaba sentada en un banco. Recibí un saludo acompañado de una sonrisa cómplice. Tomé asiento junto a él y, sin percatarme, compartí parte de mi pasado con él. Rosa no emitió juicio alguno, simplemente me prestó atención, moviendo las agujas de tejer como si estuviera siguiendo el compás de mis expresiones. Al finalizar, me dio un apretón de manos. Margaret, somos un grupo numeroso. Me comentó con voz áspera que habíamos dado todo y terminamos sin obtener nada. Sin embargo, seguimos con vida. Mientras sigamos con vida, existe la posibilidad de esperanza. Permanecí en silencio durante un extenso periodo de tiempo. Experimenté la carga de cada año en mis huesos, pero también percibí una llama incipiente que comenzaba a expandirse. Al regresar a mi habitación, me acomodé de nuevo con el cuaderno. En la última hoja, tracé un dibujo de una flor como mi señal oculta de un nuevo comienzo. Antes de acostarme esa noche, coloqué el relicario sobre la mesita. Le dirigí la mirada y murmuré en voz baja. El día de mañana marca el comienzo de una Margaret renovada. Me envolví en la manta, experimentando su agradable calor, y me sumergí en una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Durante las noches siguientes, dediqué tiempo a perfeccionar mi rúbrica. No se trataba de una firma común, la que incluiría en los papeles para reclamar lo que me pertenecía. Tomaba asiento en el diminuto escritorio de la habitación, con la luz encendida y el relicario a mi lado. Al principio, mi mano se encontraba temblorosa. Cada vez que la pluma rozaba el papel, mi corazón se estremecía. Firmando un acto de deslealtad en vez de poner mi firma. Ellen había detallado con calma cada etapa. Me reiteró que no estaba cometiendo ninguna acción ilícita ni éticamente cuestionable. Tenía el derecho de salvaguardar mi inversión y mi honor. Después de tanto tiempo siendo la madre ejemplar, aquella que siempre se sacrificaba, cada acción parecía traicionar una promesa. En una ocasión nocturna, tras varios intentos infructuosos, me puse de pie para hacer una infusión de manzanilla. Apoyándome en la encimera, sujetaba la taza con ambas manos mientras observaba cómo el vapor formaba figuras en el aire. Me cuestioné si llegaría el momento en el que experimentaría de nuevo una sensación total de libertad, sin esa carga de culpabilidad que me oprime como una espina. Sin embargo, en ese momento, en medio del silencio y el delicado perfume de la manzanilla, pude percibir mi propia voz interior. Margaret, esto no se trata de represalia. Esto representa equidad.
Regresé a mi escritorio y me senté erguida. Agarré la pluma, inhalé profundamente y empecé a poner la firma. En una ocasión. Una más. Además, tengo otra solicitud. La mano comenzó a relajarse. La escritura adquirió mayor firmeza y confianza. Cada vez que firmaba, experimentaba una sensación de recuperación de mi propia fuerza. Cuando plasmé mi nombre por última vez, lo contemplé detenidamente durante un buen rato. Las letras se encontraban perfectamente alineadas, sin vacilaciones. No pude evitar soltar una leve sonrisa. Noté que esa firma no pertenecía a una madre vencida. La rúbrica pertenecía a una mujer que optó por levantarse. Al día siguiente, Ellen se acercó para encontrarme. Llegó con una carpeta repleta de papeles y una mirada seria pero llena de orgullo. Me cuestionó si estaba preparada, con la mirada fija en mí, unos ojos que me atrapaban con su intensidad. Con mi aprobación, revisamos juntas los documentos por última vez. Al momento de firmar, Ellen colocó su mano en mi hombro. Aunque fue un acto de poca magnitud, me dio el apoyo que necesitaba para mantenerme en pie. Al concluir, doblé la carpeta y suspiré como si liberara un grito silencioso. Ellen me dio un fuerte abrazo. Me dijo en voz baja lo orgullosa que estaba de mí, Margaret. Al regresar a mi habitación, me senté en la cama y descorrí el relicario. Deslicé mi dedo sobre la imagen de Adam. No derramé lágrimas. Solo lo observé como despidiendo a alguien que se marcha para siempre. Luego, me hice una infusión de manzanilla, me acomodé al lado de la ventana y recité para mí misma en silencio. En el día de hoy, he dado el primer paso hacia mi independencia. El firmamento adquirió un tono rosado delicado. Después de un largo periodo, experimenté la sensación de que el porvenir estaba en mis manos. Una semana más tarde de la firma, Ellen me telefoneó temprano, con entusiasmo contenido en su voz. Margaret, todo está listo. Se ha registrado el bloqueo. La posesión de Adam se vio congelada. Permaneció callado por un instante antes de añadir. Es momento de rendir cuentas por cada solicitud de préstamo realizada. Permanecí en silencio, sentada en la cama con el relicario presionado contra mi pecho. Eché un vistazo afuera a través del cristal. El arbusto de rosas lucía sus flores, como si estuviera festejando en silencio junto a mí. Ellen me informó que al realizar el embargo, se aseguró de que el valor de la cabaña estuviera resguardado, impidiendo su venta, hipotecación o la obtención de nuevos préstamos utilizando la propiedad como respaldo. De manera simple, Adam se encontraba en una situación complicada. Adicionalmente, las entidades financieras comenzarían a exigirle los pagos que aún no ha realizado. Sus amigos, quienes compartían risas con él en la sala y brindaban con copas costosas, no vendrían a rescatarlo. La única opción que le restaba era deshacerse de la cabaña para así saldar sus deudas. Sin embargo, este era mi logro callado. Tenía el derecho de ser el primero en recibir mi parte. Y no era algo insignificante. Con esa cantidad, tendría la posibilidad de adquirir una vivienda adecuada y avanzar sin temores. Mientras Helen se expresaba, experimentaba la sensación de liberarme de un peso que cargaba desde hacía mucho tiempo, como si me quitara un abrigo pesado. Al palpar mi cuello en busca del relicario, noté que, por vez primera, ya no requería agarrarlo para mantenerme erguido. Tras finalizar la llamada, me acomodé en la mesa y plasmé mis pensamientos en mi cuaderno. En el día de hoy, no estoy desempeñando el papel de la madre que siempre da todo de sí misma. En el día de hoy me llamo Margaret, la mujer que supo cómo protegerse. Después de cerrar el cuaderno, me hice una infusión de jengibre endulzada con un poco de miel. Llevé al jardín y me senté frente a las hermosas rosas, permitiendo que los rayos del sol acariciaran mi rostro. Durante un instante, experimenté una sensación de ligereza que me permitió percibir casi el susurro de tranquilidad que emanaba de mi ser. Adam cruzó mi mente. Pude visualizarlo encontrando los documentos, revisando las notificaciones del banco, con su expresión de satisfacción convertida en desilusión. Durante un instante, sentí dolor. Por supuesto que experimenté dolor. Sin embargo, en ese momento, vinieron a mi mente sus risas, su tono burlón al dirigirse a mí como cajero automático. También recordé la forma en que se comportó. La sensación de dolor se convirtió en una tranquilidad gélida. Lo que experimentaba no era un deseo de venganza, sino la búsqueda de justicia. Permanecí un buen tiempo en el jardín, contemplando cómo las abejas danzaban entre las flores. Me vino a la mente las palabras de mi mamá. La justicia puede demorarse, pero al final se presenta con elegancia. Al atardecer, al ocultarse el sol,
regresé a mi habitación y coloqué el relicario dentro de un cajón. No era cuestión de negarlo, sino de dejar atrás un pasado que me causaba dolor al que ya no necesitaba aferrarme. Después de acostarme, tomé una profunda bocanada de aire y experimenté cómo mi corazón latía de manera serena, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo. Ese día, Adam llegó al lugar donde residía, el cielo se mostraba despejado en su totalidad. Recuerdo claramente el momento en que me encontraba en el jardín, disfrutando de mi infusión de manzanilla y hojeando un viejo libro de cocina tradicional que conservaba como un amuleto. Desde la distancia, pude observar su llegada. Se aproximaba velozmente, con los hombros rígidos, semejante a un toro listo para atacar. Apoyé mi espalda en el respaldo de la silla y ajusté el pañuelo alrededor de mi cuello. No tenía intención de desplazarme ni un solo milímetro. Al acercarse a mí, me observó con esa mirada que solía solicitarme asistencia para atar sus zapatos. En ese momento, sus ojos se veían rojos, llenos de ira. La madre me increpó, preguntándome cómo pude causarle tal dolor, elevando tanto la voz que despertó la curiosidad de algunas vecinas que se asomaron desde sus ventanas. No contesté de inmediato. Tomé un trago de mi infusión. Inhalé el suave olor antes de dirigir mi mirada hacia sus ojos. Con calma, le respondí, ¿esto? Esto significa cuidar de mí, Adam. Nunca has realizado esa acción por mí. Con los puños apretados, parecía estar conteniendo una explosión inminente. Exclamó en voz alta, ¿me has dejado sin absolutamente nada? ¿He causado tu ruina? Experimenté una leve sacudida en mi pecho, sin embargo, me esforcé por conservar la serenidad. No arruiné tus planes, Adam. Tomé la taza y la coloqué suavemente en la superficie de la mesa. Fue tu responsabilidad exclusiva, desde el instante en que optaste por utilizarme como un medio de financiamiento. Inclinándome hacia adelante y susurrando ligeramente, cada palabra resonaba en mi pecho como golpes de martillo. Adam, no logro identificarte, expresé mientras observaba su semblante rígido. Tú ya no eres mi hijo. Parecía como si le hubiera abofeteado. Retrocedió un instante, abrió la boca y después la cerró, conteniendo las palabras. Permanecí inmóvil, inhalando profundamente, mientras él perdía el equilibrio. Observé cómo intentaba encontrar una excusa, algún engaño que pudiera ocultar su vergüenza. Sin embargo, no lograba obtener resultados. Un grupo de vecinos salió al jardín y se quedó observando. Una de las mujeres susurró con valentía, y a pesar de no estar segura de a quién se dirigía, experimenté una sensación de energía recorrer todo mi ser. Adam me observó con una mirada llena de rencor, con un menosprecio que jamás habría creído que pudiera existir. En su mirada ya no se reflejaba la inocencia que solía mostrar cuando se acurrucaba a mi lado en busca de protección durante las noches de tormenta. Tomé mi libro de cocina, alicé su portada con los dedos, como suelo hacer, y me puse de pie lentamente. Adam, te deseo buena suerte, mencioné al alejarme. La vas a requerir. Giré a la mitad y accedí al edificio sin voltear hacia atrás. A pesar de escuchar su respiración agitada a mis espaldas, continué sin detenerme. Fue la primera vez que lo abandoné, dejándolo solo con su furia. A pesar del dolor en mi corazón, comprendí que había llevado a cabo la acción más valiente de todas. Libéralo. Al entrar en el centro, percibí cómo el ambiente se tornaba más ligero. Apoyé mi espalda en la pared por un instante, luego, con los ojos cerrados, permití que esa sensación de tranquilidad se extendiera por todo mi ser. Al subir a mi habitación, pude oír las conversaciones de las otras personas que viven allí. Mientras algunas mencionaban mi determinación, otras afirmaban que jamás habrían sido capaces de actuar con valentía. Ascendí en completo silencio, sosteniendo mi recetario firmemente junto a mi pecho. Al llegar a la habitación, en cuanto me senté, el teléfono móvil comenzó a temblar. Los mensajes no paraban de llegar, uno tras otro. Incliné mi cuerpo y observé el nombre de Adam en la pantalla. Por favor, responde. Es urgente que hablemos ahora mismo, me están desalojando del hogar. Cada uno fue leído con un pulso notablemente estable. Tomé una profunda bocanada de aire antes de coger el relicario y abrirlo. Observé la imagen con cariño, aunque también con una perspectiva diferente. En ese preciso instante sonó la última llamada. Respondí. ¿Qué deseas, Adam? Interrogué con la serenidad más profunda que había demostrado hasta entonces. Emitía un sonido áspero, casi imposible de identificar. Mamá, me están despidiendo. Hoy mismo vienen a ocupar la vivienda. Estoy indeciso sobre mi destino.
necesito tu ayuda, mamá. Experimenté una punzada en el pecho. Sí, el dolor persistía. Sin embargo, el dolor ya no era la razón por la que me postraba de rodillas. Recordaba el dolor como una señal de que seguía existiendo. A pesar de conservar la capacidad de experimentar emociones, no podía rendirse. Nunca fuiste dueño de esa vivienda. En voz baja, como si me estuviera revelando un secreto. Te entregué todo y tú me ignoraste. Es momento de que empieces a andar sin compañía. Permaneció en completo silencio. Era posible escuchar cómo respiraba agitadamente, a punto de derramar lágrimas. Por un instante, sentí el impulso de correr para rescatarlo. La anciana madre, quien solía solucionarlo todo, despertó en mi interior. Sin embargo, la nueva versión de ella, Margaret, que estaba experimentando un renacimiento, lo detuvo. Le expresé a Adam, no necesita seguir buscándome. Le dejé claro que esa sería la última conversación entre ellos. Me desconecté. Coloqué el celular en la mesa con precaución, como si estuviera ardiendo. Permanecí en ese lugar, sosteniendo el relicario con una mano y mi respiración agitada. En el exterior, el firmamento se había pintado con un tono anaranjado delicado, y dos aves surcaban el aire en formación, como indicando una ruta distinta. Miré por la ventana y tomé una bocanada de aire. Aram estaba a punto de perder su hogar, sus comodidades, y el amparo que siempre le había brindado. Ahora me tocará afrontar el mundo con las manos vacías con las que una vez me di. Volteé hacia la habitación y observé mi cobija en la cama, doblada y lista. Me resultó más cálida que en cualquier otra ocasión. Tomé asiento, desplegué mi libro de cocina y recorrí las páginas como si estuviera trazando un camino hacia un mundo distinto. Iniciaba mi libertad. A pesar del dolor que le causaba, se consideraba en equidad. Después de un mes, completé la documentación final para concretar la venta de la casa de campo. Gracias a mi contribución, logré adquirir un modesto apartamento, que, aunque pequeño, destaca por su luminosidad. Se ubica en una zona apacible, en las cercanías de mi templo y de un centro comunitario que ofrece cursos de gastronomía y literatura. Al amanecer inicial en ese lugar, me senté cerca de la ventana con mi té de manzanilla y aspiré el olor a pan tostado que provenía de alguna cocina cercana. Después de colgar las cortinas blancas, colocar la mantelería lisa en la mesa y organizar los libros de cocina en un estante, mi espacio lucía completamente renovado. Mientras realizaba la tarea, me encontré canturreando una canción antigua, algo que no había hecho desde la infancia de Adam.